como poner la mirada en los temas de educación y cuidados en primera infancia. Agradecemos a los invitados que van a poder estar conversando de esto. La idea de Siembra en este tema, que están vinculados a la educación y la infancia, que son dos espacios de trabajo, es poder seguir avanzando en las cuestiones que Uruguay tiene como muy pendiente en la agenda. En el caso de esta actividad, está en el marco de lo que tiene que ver con la educación, y hay otras planteadas en términos de desafíos educativos del Uruguay de hoy. Así que sin mucho más, dar la bienvenida y pasar a Javier. Gracias, Pablo. Bueno, también repetir el agradecimiento, la verdad, en este día tan, no estamos siendo la tarde, gracias también a las personas que vinieron a compartir el espacio. Bueno, capaz que hago una presentación rápida de las y el invitado. Vamos a contar en el orden, en el mismo orden que van a intervenir, por lo menos en la primera ronda. Tenemos a la maestra Soledad Brandon, que es maestra especializada en dificultades de aprendizaje y políticas públicas. Es integrante del grupo de trabajo sobre infancias de Siembra, entre otros espacios que ocupa. Tenemos al lado a Patricia Cosani, politóloga, fue adjunta a la Secretaría Nacional de Cuidados, actualmente trabaja como consultora para la región en cuidados, género y protección social. Es feminista y frente amplista, politóloga de profesión y maestranda de políticas públicas. Y por allá tenemos a Jorge Ferrando, que es psicólogo, fue director de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia de INAU y también fue integrante del directorio del organismo, y bueno, trabaja en temas de infancia desde hace mucho tiempo. La mesa lleva el nombre de Educación y Atención a la Primera Infancia, Avances, Estado Actual y Desafíos. La idea es cada uno desde su área de mayor experticia, desarrollo, trabajo, poder hacer un poco este repaso entre lo que el Uruguay viene construyendo, lo que ha consolidado, lo que, bueno, el estado en que están las políticas destinadas a la primera infancia en estos últimos años, y sobre todo parece interesante pensar en términos de desafíos, pensar hacia adelante, ¿no? Tenemos una situación como de oportunidades en términos de que nos brinda la situación demográfica, pero también de profundos desafíos. Tenemos un nuevo aumento de la situación de pobreza infantil, incluso en periodos de aumento del Producto Bruto. Tenemos situación de estancamiento de algunas políticas y bueno, por ahí capaz que es darle más los invitados. Vamos a hacer una ronda de intervención de cada uno y después la idea es generar un intercambio entre los que estamos por aquí y también con las personas que se animaron a venir. Así que bueno, paso la palabra a Soledad. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Primero agradecer la invitación del Grupo de Educación de Siembra, y en realidad cuando conversábamos con Javier sobre cómo encarar esta actividad, a mí me parecía que a veces lo mejor es partir de algunas cuestiones que pueden resultar obviedades, pero que son la línea de base si intentamos pensar y repensar los vínculos entre cuidados, educación y primera infancia. Entonces, hay tres puntos muy básicos que hay que pensar en estos tres ejes: es tener una mirada a largo plazo, poder pensar que lo que se gesta en la primera infancia es el cimiento de la vida futura, pero no en un ideario romantizado, sino desde lo más concreto, desde cómo se va a constituir la vida de cada sujeto, y a su vez cómo se va constituyendo una mirada país, en tanto pensamos o no cómo abordamos a la primera infancia y a la educación en primera infancia. Después, nunca perder de vista que la educación en primera infancia es una apuesta al desarrollo integral de los individuos, y la tercera, que también es otra obviedad, es que
es imprescindible volver a reconsiderar el tramo completo de la primera infancia, que es de 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque en realidad solemos tener una mirada acotada que la han dado diferentes oleadas de publicidad, de foco, de enfoque, por momentos hasta la focalización de algunas políticas públicas, y eso ha generado una mirada reduccionista donde a los 36 meses parece que la primera infancia terminara, y en realidad hasta los 6 años los niños y niñas están atravesando esa etapa vital. Entonces, saliendo de estas obviedades, ahí a mí fue donde se me generó la complicación más grande de pensar en qué podía comentar en la parte de avances. Si nosotros hacemos un recorte con lo que tiene que ver en educación y atención a la primera infancia, este periodo, esta gestión de 5 años ha sido de fuerte repliegue, no solo por los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19, sino aparte por incidencias que tuvo, por ejemplo, la ley de urgente consideración. Y ahí se nos abren varios escenarios. En lo referido a los impactos de la pandemia, los tiempos de cese de presencialidad incidieron directamente en la restricción del acercamiento de las iniciativas educativas y socioeducativas que están asociadas a la franja etaria. ¿Por qué? Porque si bien los colectivos docentes en las instituciones de educación formal y los equipos de trabajo socioeducativo en las instituciones como Centro CAIF, Centro Siempre, CAP y demás, hicieron gala de creatividad, de recursividad en los espacios donde habitan la mayoría de los niños y niñas en situaciones de especial vulneración de derechos, no fue a donde se pudo llegar de la mejor manera. Ahí podemos hacer, sí, una disquisición entre quienes tienen 4 o más que están adheridos y adheridas a la educación formal. ¿Por qué? Porque las propuestas tenían que ver con conectividad, y esa conectividad era muy escasa o nula. Eso lo que implicó fue una desafectación del sistema formal, en tanto esos chiquilines y chiquilinas estaban o en abandono intermitente, y sí, era un abandono intermitente o ausentismo, como de diferentes nombres. Pero eso por un lado. Después, por el otro, todavía creo que resta mucho para poder evaluar y sacar en limpio sobre los impactos que el tiempo de pandemia y restricción al hogar tuvo para estos niños y niñas que tuvieron que transitar sus primeras etapas educativas durante el tiempo de pandemia. Esta gurizada se vio no solamente limitada en la asistencia a las instituciones, sino al habitar los espacios públicos. Y eso tiene consecuencias en el desarrollo. El desarrollo de las habilidades sociales no es el mismo cuando el único ámbito de interacción que yo tengo es el que se restringe al ámbito de mi casa y al ámbito de mi familia. Y durante un primer momento al de mi familia más cercana. Sabemos que los procesos de socialización en los niños tienen que ir avanzando en presencia de adultos y adultas referentes de confianza, tienen que ir avanzando en la presencia de pares que generen otro tipo de interacciones significativas. Y eso lo dan los espacios educativos. Entonces ahí tenemos otro problema. Aparte de eso, yo comentaba ahí al arranque de esto, los impactos de la luz, y ahí me gustaría hacer el punto tangencial de la desaceleración y del desechar la universalización de nivel 3 años. Ahí nosotros vamos a tener y tenemos un problema presente y de cara al futuro. Los niños y niñas que se tenía pensado en un ingreso paulatino al sistema educativo formal, de manera ordenada, escalonada, tratando de brindar una atención de calidad en comunicación con las etapas previas, todo eso se desvirtuó, todo eso se va desdibujando, y hoy, el día de mañana, quienes inician una nueva gestión de gobierno van a recibir niños y niñas que probablemente pueden haber salteado esa etapa de la educación, pueden haber quedado con un nivel 3 vacío. ¿Por qué? Porque los centros CAIF en su amplia mayoría en este momento están atendiendo hasta los 24 meses, hasta los 22 años. No son tanto los centros que quedan con atención en nivel 3, y eso en realidad nos lo da las cifras que está manejando de matriculación el mismo CAIF, el mismo plan CAIF y INAU como instituto rector.
Bueno, ahí serían como algunas cosas. Y otro punto que me parece que no es menor es pensar en la desaceleración que también tuvo el proceso de construcción de infraestructura, porque nosotros no podemos pensar en propuestas de calidad sin infraestructura suficiente. Hemos dicho muchas veces, y no es que lo decimos, es que rendición de cuentas, eso se comprueba, que las cintas, muchas de las cintas que se siguen cortando hasta ahora, son ejecuciones del periodo anterior. Son centros que ya estaban planificados, que se siguen inaugurando y son muy pocos los centros que tienen que ver con proyectos de esta gestión. Me parece que es algo que no es menor y que es importante tener en cuenta en términos de que si yo pienso en los avances, es difícil. Bueno, con respecto al estado actual, uno quiere ser optimista. Llego a una parte re linda ahora, yo prometo que no todo va a ser así. Pero nada, es esto, es pensar que hoy en Uruguay 1 de cada 5 niños y niñas son pobres, 1 de cada 5 niños y niñas básicamente tiene su desarrollo comprometido en una o varias áreas, porque la vivencia de la carencia, ya sea en lo material, en lo social, en lo vincular, la vivencia de la deprivación a nivel familiar genera consecuencias en el desarrollo integral de los niños y niñas, no solo en lo cognitivo, genera también incidencias en el desarrollo motriz, genera incidencias en el desarrollo del lenguaje verbal. Eso también repercute en las formas de vincularse de los gurises y las gurisas en sus espacios de socialización. Frecuentemente nos encontramos en los territorios con que los niños y niñas cada vez vuelven a mediar menos a través de la palabra hablada, y lo que vuelve a hablar es el cuerpo. Lo que vuelve a hablar es el conflicto a través de una resolución violenta. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de descarga. Y los niños y niñas en este momento, en su amplia mayoría, están naciendo en entornos extremadamente vulnerables, en situación de pobreza. Dentro de esa situación de pobreza también hay un componente que para quienes estamos trabajando en el grupo de infancia no es para nada menor, que es que la incidencia de la pobreza es diferente para los hogares de jefatura femenina que para los hogares de jefatura masculina. Nosotros hablamos de un 8,8% de incidencia de la pobreza en hogares monoparentales de jefatura femenina frente a un 4,8% en hogares monoparentales de jefatura masculina. Duplica la cifra. Y eso no puede ser dejado de tomar en cuenta al momento de pensar en qué propuestas de cuidado y qué propuestas de educación en primera infancia nosotros queremos generar. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos referentes que precisan claramente espacios de cuidado para poder desarrollarse, para poder buscar otras alternativas de subsistencia y condiciones para mejorar esta situación de pobreza, pero a su vez niños y niñas que se ven sometidos a la carencia y a esta cuestión del desfasaje en un montón de sentidos. Digo porque parecen cuestiones que fueran diferentes, pero en realidad todas hacen a cómo pensamos la gestión de los recursos educativos. Después hay otro tema, y lo traía Javier ahora al principio, y es bien interesante. Nosotros estamos hablando que en el periodo que va desde 2020 hasta 2023, Uruguay tuvo un crecimiento económico del 3%. Y sin embargo la pobreza sigue avanzando o se mantiene estable. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que crece es la desigualdad, que la distribución de esa riqueza no es igual, no es homogénea ni es equitativa en los diferentes niveles de la sociedad. Hay algunos que son pobres y son más pobres en relación a quienes sí se ven beneficiados por ese aumento o esa mejora de la economía del país. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, porque también tiene que ver con cómo pensamos las acciones con respecto a primera infancia. Y yo no me quería extender mucho, pero hay dos temas. El primero está, yo cuando pensaba cómo le pones a esto, es como el upside del bonus demográfico. Bueno, nosotros sabemos que hasta 2019 teníamos casi, hasta 2015 veníamos en unos 50 y pico mil de nacimientos al año. Ahora estamos en 32.000. O sea que tenemos una población de gurises y gurisas hasta los 6 años, que son cerca de 110.000 chiquilines y chiquilinas. Eso, claro, nos preocupa como país. Nacen menos gurises y menos gurisas. Por otro lado, nos hace pensar que también hay determinados sectores de la población donde eso es una buena noticia, porque las personas están pudiendo elegir la maternidad
maternidad, elegir cuándo, elegir cómo. El tema es que estos niños y niñas que están naciendo mayoritariamente en los sectores más vulnerables. Ahí se nos genera un cuello de botella impresionante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar políticas públicas diferenciales que atiendan a esa realidad y que puedan ayudar a construir un panorama más hasta dignificante de los derechos de esos niños y niñas, que tiene que ver con la protección, que tiene que ver con los cuidados, y en lo educativo, que tiene que ver en cómo pensamos en este plus que nos da el bono demográfico. ¿Qué hacemos con los dineros que tenemos para gastar por niño y por niño? ¿Cómo vamos a pensar la inversión en educación? Hoy tenemos un programa donde colectivos docentes han traído de 1000 maneras su disconformidad, la poca claridad que sienten, las contraposiciones entre lo que se les pide, las idas y vueltas, las dificultades para evaluar, las dificultades para sostener el cotidiano, las dificultades hasta para reportar sobre los avances de los niños y niñas. En estas condiciones, nosotros podríamos pensar en acciones concretas, en líneas de trabajo que permitieran profundizar un abordaje mucho más individualizado, pero a su vez intentar tentativas pedagógicas innovadoras que pudieran reforzar estas áreas del desarrollo que veníamos nombrando, con estrategias que los colectivos docentes y los colectivos socioeducativos de este país han generado durante mucho tiempo. Nosotros creo que hay una fortaleza, y en eso decía que para mí siempre hay buenas noticias, que es que tenemos colectivos docentes sumamente creativos y sumamente innovadores. Lo puso de relevancia la pandemia. O sea, las maneras que los maestros, las maestras, los educadores, las educadoras, en los diferentes espacios de referencia pudieron crear estrategias innovadoras para acompañar a los gurises y las gurisas. Ahora, de esa manera creativa, de esas maneras innovadoras, nosotros tenemos que poder empezar a pensar qué podemos establecer a regla general para poder estimular el desarrollo integral de estos niños y niñas que están tramitando su primera infancia. Después hay un componente que sé que Patricia lo va a trabajar específicamente, que es el de cuidados, que es lo que no puede ir desalineado, tienen que ir en paralelo, tienen que avanzar de manera conjunta, porque no hay forma de ver la vida de estos gurises si no tenemos una mirada integral e integradora. Y ahí tenemos otro desafío que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Cómo vamos a encontrarnos desde los diferentes ámbitos donde la vida de los niños y niñas se va desarrollando, el ámbito de la salud, el ámbito de la protección social, el ámbito de la educación, el ámbito de los cuidados? Bueno, ¿qué puntos de encuentro, qué compromisos, qué cuestiones estamos dispuestos y dispuestas a aceptar, a poner como hilo conductor, a decir, bueno, estos son los compromisos que en este momento son imprescindibles, estos son los de mediano plazo y esto es a donde queremos llegar, este es el horizonte. Pero juntos, de manera compasada, tratando de que estas políticas públicas, que la otra vez tuvimos en noviembre una conversa donde Mayra Colache traía, pero ahí clarísimo, ¿no? Las políticas públicas para el mundo de la infancia son en especies. ¿No? Ofrecemos servicios de salud, servicios educativos, servicios de cuidados, en diferentes niveles, de diferentes maneras. Esos servicios, esas formas, esas especies que brindamos, creo que en este momento el upside del bono demográfico es pensar en términos de calidad. Yo creo que todos y todas acá se acordarán de que en algún momento los lápices que nos daban en la escuela ya venían con el grafo partido de fábrica. Vos abrías yo soy maestra, no me acuerdo abrir la caja de lápices, ver el lápiz aquel amarillo y decir, esto no dura 3 acá de punto. Después, en un momento, empezaron a venir unos lápices preciosos, donde los gurises y las gurisas podían dibujar, podían pintar. Bueno, ¿qué fue eso? Una diferencia de calidad en el producto que ofrecemos. Este ejemplo es nimio, banal, es tonto. Pero creo que es una manera bastante visual de entender las posibilidades de cambio que podemos ofrecer para el mundo. Nosotros hoy nos vemos en una ventana de oportunidad de repensar el gasto en términos de calidad del servicio. Tenemos menos gurises, es real, eso como país, por un lado nos preocupa.
pero por otro lado nos da la oportunidad de pensar una educación en primera infancia que tenga objetivos mucho más altos en términos de calidad, que nos permita pensar las interacciones y pulir estas cuestiones de alianza y sinergias entre las instituciones de otra manera, pero esta cuestión de pulir, pensar y arrancar, lamentablemente, no es a mediano plazo, es ahora. En la primera infancia lo único que siempre nos corre es el tiempo. Con las compañeras del grupo de infancia nos ponemos a pensar, bueno, cuando empezó este pico de la pobreza infantil y volvimos como a algunos indicadores que nos preocupan a todos y todas, fíjense que el gobierno que recibe hasta Urizada, que nació en el año 2000, la va a recibir cumpliendo 5 años. Pila del partido ya se jugó. Se jugó en condiciones bastante complejas para muchos y muchos. Nos queda un poquitito del partido. Si ese poquitito del partido empezamos con algunos acuerdos de base, donde haya una línea de pensamiento, por lo menos de encuentro entre las diferentes institucionalidades que acompañan a las infancias y después algunas líneas concretas de trabajo, vamos a poder avanzar y vamos a poder construir en el resto de este partido, pero para todos los gurises y gurises que están llegando y que se merecen, porque aparte de eso es una responsabilidad del Estado y de la sociedad toda, un desarrollo integral lo más sano y lo más cuidado posible. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo al agradecimiento de la invitación a Siembra para intercambiar, a Javier por facilitar esta conversación, obviamente a Jorge y a Soledad. Yo voy a tratar de recorrer 5 puntos. Me planteaban como el desafío de hacer como la mirada desde el sistema de cuidados o desde los cuidados, y pensando un poco en esto de poner foco en la primera infancia y en la infancia, me surgía como recorrer primero algunos acuerdos que creo que tienen que ver con esto que traía Sole de los puntos de partida, luego comentar algunas cosas sobre lo que es el sistema de cuidados de Uruguay y por qué es tan importante la agenda de primera infancia en ese sistema, mínimas pinceladas sobre el estado actual porque ya sabemos que tenemos una retracción, digamos, pero me interesa ahí también puntualizar algunas cuestiones y después sí algunas pinceladas sobre desafíos programáticos y de sustentabilidad por último. Algunos acuerdos en torno a esta agenda de cuidados y la infancia, digamos, ¿no? Yo creo que Uruguay se ha caracterizado por mirar su matriz de bienestar social, por preocuparnos por el bienestar de las personas, y eso nos ha traído un montón de reformas estructurales, sobre todo en los 15 años de gobiernos de izquierda, donde el centro estaba en colocar a las personas y su bienestar, y que el pilar de los cuidados finalmente vino como a completar esa matriz, ¿no? El pilar de los cuidados que indudablemente tiene una fuerte mirada sobre los derechos de las personas, en este caso de los niños y las niñas, pero que también tiene esa necesaria perspectiva de género o inclusión de la mirada que la trae los feminismos con esta agenda de los cuidados. Desigualdades que además persisten, que las conocemos todas, que están hiperdiagnosticadas. Solo le traía este número de la duplicación de la pobreza cuando los hogares son de jefatura femenina, y sabemos de todas las dificultades además que enfrentamos las mujeres cuando queremos entrar en ese mercado de trabajo. El otro día una compañera nos contaba de una instancia de conversación donde, claro, una mamá relataba que tenía 3 hijos y que uno estaba en un turno, otro estaba en otro turno, entonces entre el medio le quedaban 3 horas y en esas 3 horas tenía que ir a buscar medicamentos, en fin, como la vida real de las personas y en especial de las mujeres y cómo eso impacta directamente. Entonces creo que también hay como un acuerdo en ese sentido del bienestar, de impactar sobre la pobreza infantil y que eso necesariamente tiene que mirar la feminización de la pobreza. Lo otro es el fortalecimiento del desarrollo social. A mí me gusta pensar en cómo la agenda de cuidados puso en agenda esto de la importancia del desarrollo social
y de la mirada social, que quizás para la infancia era menos distante, pero sí en el caso del sistema de cuidados, por ejemplo, para las personas con discapacidad, y si pensamos en las personas con discapacidad también tenemos que incorporar la mirada de las generaciones y ahí los niños y las niñas y la importancia de la rectoría en el área social, ya sea de las instituciones como es el INAU o como es el IMIDES, y cómo esa relevancia tiene que seguir sobre la mesa para poder mantener esta agenda. Y lo último en ese sentido es esto último que traía Sole sobre la necesaria articulación interministerial. Hay una nueva forma de política pública que tenemos que seguir avanzando y que tiene que ver en esto de la articulación, y que creo que el sistema de cuidados hizo un ensayo importante, digamos, en cómo avanzar en esa agenda. Lo otro es la perspectiva de derechos humanos, ¿no? que nos marcan los lineamientos. Yo me acuerdo allá por el 2010, 2011, cuando empezamos con estas primeras discusiones y cuando la agenda de la infancia y de esta agenda feminista todavía no se encontraban mucho, parecía un amor no correspondido, y cómo empezamos a avanzar en ciertos acuerdos que nos hicieron entender de que esto era para el bienestar de la primera infancia y que se venía a complementar con lo educativo. Me acuerdo dos cuestiones importantes. Una era que no íbamos a usar ninguna vez el término desfamiliarización, porque la idea no era esa, porque la idea era socializar una tarea, porque la idea era darle calidad, porque la idea era otra. Y lo otro, esto de que la educación y los cuidados iban de la mano, ¿no? Siempre que estoy adelante de un niño, así sea cambiando un pañal, y capaz que ya me escucharon decir esta frase porque la uso mucho, estamos transmitiendo cosas, estamos educando, estamos fomentando la autonomía. Entonces, estas agendas, y creo que también es un buen acuerdo recordarlo, junto con la agenda feminista, tienen que ir de la mano, ¿no? Tenemos que liberar de tiempo a las mujeres, pero tenemos que buscar la calidad y la atención correspondiente para todos los niños y niñas de nuestro país, que además, lamentablemente, son cada vez menos. Obviamente que esto implica no contraponer derechos tampoco con las personas con discapacidad, tampoco pensando en la vejez, el envejecimiento. En la red ProCuidado nos traían el tema del proceso de muerte también, y cómo todos estos, o sea, todas las personas de alguna manera somos parte de esta historia y tenemos que trabajar en pro de eso. Por eso me parece muy importante retomar algunas cuestiones que se hacían anteriormente, que es esto de las estrategias por población, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia de la infancia para una próxima etapa? Que obviamente va a estar el pilar de los cuidados, que obviamente tiene que estar el pilar de la educación, pero también el de la salud, también el de tener ingresos y una vivienda y un hábitat digno. Otra cuestión que quería como remarcar, así como grandes acuerdos, me voy a apurar porque si no me voy a quedar corta, es el tema de las emociones y la salud mental. Ya lo traía Soledad, ¿no? Tuvimos una pandemia en el medio que creo que lo que nos hizo es poner el tema en la agenda, no es que antes no hubiera que atenderlo. Un compañero me compartía hoy un estudio donde hablaba de las implicancias emocionales para los niños y las niñas en situación de pobreza, de la situación familiar. No son ajenos a que no hay un mango, a que endeudarse es mala palabra, a que no hay para comer, o sea, son parte de ese proceso, y creo que ahí hay como un abordaje desde la salud mental, con una perspectiva de los cuidados que es muy importante incorporar. Y el último acuerdo que quería poner sobre la mesa es esta idea de que no es un gasto, sino es una inversión, ¿no? Allá por el 2020 nos decían esto que inventaron en Uruguay era muy caro y es un invento del primer mundo. Creo que está claramente comprobado, no solamente para Uruguay, sino en la región, de que invertir en sistemas de cuidado no solamente favorece el presente, que es muy importante de nuestros niños y niñas, también a futuro, porque van a tener mejores trayectorias educativas, mejores trayectorias laborales y mejores posibilidades de tener proyectos de vida, ni que hablar para las mujeres que han que tienen situaciones complejas. Una inversión desde el punto de vista de los retornos económicos, se hablaba recién de la creación de infraestructura, de la cantidad de puestos de trabajo, de la cantidad de puestos de trabajo formales que se generan a partir del sistema de cuidado. Mucho se habla de las empresas y a veces poco de esta cuestión. Lo segundo que quería traer rapidito tiene que ver con esto de los sistemas de cuidado. ¿Qué son los sistemas de cuidado? ¿Por qué Uruguay está ahí como
o por qué discutimos si Uruguay es o no es pionero en esta idea, ¿no? Yo creo que a nivel regional se viene dando un movimiento muy importante en relación a lo que es la agenda de los cuidados, instrumentos internacionales, la Corte Interamericana debatiendo sobre el derecho al cuidado, la agenda regional de género, en fin, hay como toda bueno, leyes que se aprueban como la de Colombia, como la de Panamá. Hay una movida en la cual Uruguay se colocó en vanguardia en avanzar en una política pública de cuidados que incorpora la infancia, ¿no? Porque esa es como una cosa muy importante para el sistema. Y en realidad lo que hace es, por un lado, una articulación institucional, o sea, esta cuestión que se plantea, bueno, es decir, todas las instituciones involucradas se sientan en la misma mesa y de alguna forma decimos, bueno, ¿cómo vamos a resolver la tensión en 1? ¿Cómo vamos a resolver la tensión en 2? ¿Cómo vamos a resolver la tensión en 3? A las personas no le importa si es el INAO, si es el MIDE, si es un siempre, a la persona le importa resolver esa problemática y creo que esa es la cabeza del sistema y de hacer diferente. Y lo otro es avanzar en componentes programáticos. Yo lo repito cada vez que puedo porque a mí me ayuda mucho a ordenar la cabeza y ordenar también la mirada hacia el futuro. Una que tiene que ver con la ampliación y creación de servicios. El sistema de cuidados en una primera etapa tuvo mucha, como ya le decía Soledad, tuvo mucha inversión en infraestructura, en ampliar la cobertura de CAIF y de ANEP en 3 años, pero también tuvo la capacidad de generar innovaciones, como son los centros entre sindicatos y empresas, como son las casas de cuidado comunitario en los lugares más pequeños o en las zonas más rurales, como son las becas de inclusión socioeducativa atadas a los programas de asistencia social cuando la oferta pública todavía no resuelve. Lo otro tiene que ver con la regulación, y ahí no me voy a extender porque hablamos de las políticas de tiempo, que creo que es un elemento fundamental para atender los primeros años de vida. El otro día escuchaba también que decía, no, bueno, el primer año se tiene que quedar en casa. Bueno, pero el primer año se queda en casa si hay alguien para que se quede en casa, o sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Entonces ahí el tema de las políticas de tiempo como un elemento fundamental. El de la calidad, que ya lo traía Soledad, y obviamente el de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos equipos docentes que son súper innovadores, como decía Sole, y que además le ponen una garra terrible, pero que hay que seguir trabajando en la posibilidad de su profesionalización y de, por supuesto, tener condiciones laborales adecuadas. La formación de las personas que cuidan, creo que es el otro componente que tratamos de conformar y de apresurar en el sistema. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y el conocimiento, y por último, el cambio cultural. Como tercer punto, y para hacerlo rápido, sobre el estado actual del sistema de cuidados, lo primero que hay que decir es que una característica de estos últimos años ha sido la falta de información. No tenemos información clara, se ha disminuido la transparencia en la información y eso hace que nada más ni nada menos que la ciudadanía no pueda controlar lo que está pasando. Entonces, una de las características del sistema de cuidados de estos últimos años ha sido pocos informes. Tenemos un informe 2022 y uno 2023. Las compañeras de la plataforma de infancia han hecho un esfuerzo enorme por tratar de analizar esos números, por tratar de entender, pero lo cierto es que hay muy poca información. Algunos puntos que yo de analizar esos informes saco. Lo primero es una institucionalidad fuertemente debilitada, ¿no? La Secretaría Nacional de Cuidados pasó a ser una división del Ministerio de Desarrollo Social, se mezcló con discapacidad. Ahí tenemos una cuestión que claramente ha complejizado el asunto, pero además la Junta Nacional de Cuidados ha perdido jerarquía, las comisiones han dejado de reunirse, a nivel de los territorios el retiro es total, entonces ahí tenemos como por muchos lados, no solamente la articulación institucional, sino también el trabajo directo con las familias que se ha ido hacia atrás. Otra crisis importante tiene que ver con la participación social. Las organizaciones que participan del comité consultivo reclaman fuertemente que se ha convertido en un espacio donde simplemente se vuelca información y es muy difícil construir política pública desde la perspectiva que queremos. La cobertura está estática, ¿no? Yo digo, es como una parálisis, es como que 5 años no pasaron nada. En el caso de
con esta caída de la natalidad nada nos dice en términos de cobertura, entonces tampoco podemos analizar claramente cómo se ha movido la cobertura. Y lo cierto es que los desafíos que habían quedado planteados siguen muy vigentes. Ahí creo que el único impulso ha sido esta figura de facilitador de autonomía en las escuelas, pero que son muy poquitos los casos y que realmente, que por lo menos desde mi punto de vista, requiere la inclusión educativa, un análisis y una transformación bastante más profunda que una figura. Yo no me voy a meter a hablar del futuro de cada uno de estos componentes, pero sí tenemos como desarrollado algunas ideas, algunas cuestiones que son básicas y que tenemos que mirar hacia el futuro. Una es la cobertura de atención, que no me voy a especificar, después se puede entrar en detalle de qué y cómo, pero lo cierto es que tenemos que avanzar en cobertura, y no solamente en cantidad de niños que tienen 4 horas, sino en la cantidad de horas que atendemos diariamente a los niños, ¿no? Volviendo a la mirada desde las necesidades de las familias, obviamente siempre en un entorno lo más cuidado posible y con la capacidad de alternar esos cuidados, pero es necesario avanzar en ese sentido. Lo otro es ampliar los servicios y las estrategias. Yo digo que hay que empezar a pensar fuera de la caja y hay que seguir pensando cuáles son las estrategias para llegar a las diferentes realidades de las diferentes familias. No es lo mismo los cuidados en un lugar, en la ruralidad que en un centro urbano, no es lo mismo como las mujeres nos desplazamos en una ciudad, no es lo mismo el vínculo con las ciudades, y ahí me parece que los sistemas de cuidado en particular, también los sistemas educativos, tienen muchas cuestiones para avanzar. En términos de calidad, yo creo que Uruguay había dado un salto muy importante en esto de tener indicadores de calidad compartidos para la atención a la infancia. Creo que hay que retomar esa idea y hay que profundizarla sin lugar a dudas, y hay que seguir incorporando estos indicadores para poder pensarlos desde la igualdad de género. Sobre el cambio cultural, bueno, había muchas herramientas que creo que también se pueden retomar. Hay que tener una claridad en torno a lo que es la corresponsabilidad de género, la corresponsabilidad social y cómo eso se articula en los servicios de primera infancia. Creo que los centros siempre fueron un buen ejemplo, si no tengo mal entendido, un par más se abrieron. Pero bueno, más allá de eso, hay una cuestión importante en la corresponsabilidad que tiene que ver con esto de, pensando en las políticas de tiempo, las licencias para los varones, cómo las empresas fomentan esta cuestión. O sea, hay un trabajo ahí con el sector privado que sin duda hay que profundizar. Sin meterme en detalle, para cerrar, me gustaba como cerrar con esta idea de la sustentabilidad, ¿no? ¿Qué necesitamos para que podamos pensar en una tercera etapa del sistema de cuidados y podamos pensar a futuro? Porque como siempre digo, la constitución de una política universal no va a ser de un día para el otro, pero ¿cómo podemos pensar esta sustentabilidad hacia el futuro? Y yo traía ahí como 4 elementos. Uno es el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de cuidados y de los organismos rectores de cada una de las poblaciones. Tenemos que tener una Junta Nacional de Cuidados potente, que tenga un INAU potente, que tenga un MIDES potente, que tenga un mecanismo de género potente y que pueda abordar la situación entre todas las instituciones como se hizo en una primera etapa. Lo segundo es el fortalecimiento de la sociedad civil. Yo creo que Uruguay, el proceso uruguayo en el sistema de cuidados tuvo una característica muy importante y fue aquel debate nacional en 2011. Y podemos mencionar el hito de este año que recién comentábamos con Jorge de lo emocionante que fueron las discusiones en torno al Foro Nacional de Cuidados que se hizo recientemente acá en Uruguay. Creo que son 2 hitos que marcan una forma de hacer política pública, y que es el diálogo con los actores sociales, que es el diálogo con la academia, que es el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, también con el sector privado, y también con los trabajadores y las trabajadoras. El PIT-CNT ha tenido un rol importante en todo el proceso de construcción del sistema de cuidados y tiene que seguirlo teniendo. Obviamente eso implica el fortalecimiento del comité consultivo, eso implica también el trabajo
con estos actores sociales en los territorios, resolviendo los problemas de la gente y recobrando ese sentido de la participación social y de que florezcan mil flores, ¿no? Yo en algunas cosas que pienso de que se haría distinto o que se corrigen, uno es la edad de la infancia que está incluido en la ley. Creo que nos quedamos un poco cortos y cortas en llegar a los 12 años nada más, ¿no? Si bien hoy estamos enfocados en hablar de primera infancia, creo que ahí hay algunas cosas a rever. Y otra cuestión es cómo los territorios o los departamentos generan sus propios planes de cuidado, ¿no? Yo creo que el Plan Nacional de Cuidados está bien, pero que los territorios deberían desarrollar sus planes de cuidado, porque seguramente no es la misma NEP la que tenemos en un territorio o en otro, o el plan CAIF se puede desarrollar diferente en un lugar u otro, por poner un ejemplo. Y por último, pero no menos importante, el modelo de financiamiento. Creo que este es un desafío que muchas veces nos cuesta un poco más hablar de cómo vamos a financiar esta cuestión, pero bueno, lo cierto es Uruguay tuvo una primera etapa de un sistema nacional de cuidado con un incremento presupuestal del 0,17% del Producto Bruto Interno. Es una realidad que hoy en día las mujeres siguen dedicando mucho más tiempo de trabajo no remunerado y que eso implica en el cálculo a 2023 de una aportación del 16% del Producto Bruto Interno, y que de alguna forma Uruguay está en un momento en el cual tiene que discutir cómo financiar su bienestar, ¿no? Que trasciende obviamente la discusión de jubilaciones y pensiones que tuvimos recientemente, que es más amplia. Uruguay ha tenido estrategias en el sentido de decir, bueno, para la educación peleamos por un 6+1, la salud se financia a través de un fondo como es el FONASA, tenemos la discusión de la seguridad social ahí muy álgida, y creo que parte de los desafíos es incorporar primero qué es lo que necesitamos, cuánto dinero se necesita, cuáles son los objetivos que nos planteamos, y después en cuántas etapas se puede hacer eso, ¿no? Creo que hay un buen ejemplo ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud y cómo se ha propuesto tener incorporación de colectivos al sistema y en una forma progresiva, como sabemos que se deben hacer estas cosas, pero que finalmente el objetivo sea garantizar en este caso los cuidados como un derecho humano tal como lo consagramos en la ley en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, en el punto de partida hago mía las palabras tanto de Soledad como de Patricia, porque comparto creo que todo lo que dijeron y yo voy a tratar de seguir avanzando sobre eso para no repetir, y mi idea es compartir algunas reflexiones, algunos desafíos, algunas contradicciones quizás que tenemos que encarar, ¿no? Pensando también en una nueva etapa. Además de mi participación en INAU y en la Secretaría de Primera Infancia, que obviamente me dan como una mirada más desde ese lugar, en estos últimos años estuve trabajando en la unidad temática de infancia y adolescencia del Frente Amplio, coordinando en cierta forma el proceso de elaboración del programa y participando en distintas instancias también en comités de base, en diferentes lugares para ir compartiendo y discutiendo, ¿no? Algunos de estos lineamientos que bueno, hay parte que está expresada en el programa, parte que es la generación de lo que surgió de la unidad temática y que, bueno, van en mucha consonancia también con estos elementos, ¿no? Creo que una de las formulaciones que nosotros hacíamos en la unidad temática era la de un sistema de cuidado para toda la vida, ¿no? Es decir, como la trascendencia de la primera infancia, que no hay ninguna duda que es fundamental y que es clave, pero que eso que empezamos a hacer con tanta fuerza, que invertimos tanto y que desarrollamos y que así todo tiene sus huecos, tiene que tener una línea de continuidad durante la infancia
educación, ¿no? Y también esta convicción, que yo creo que está cada vez más clara, de que mejorar la situación de la infancia es mejorar la situación de los adultos, es mejorar el trabajo, la vivienda, sin duda los cuidados, ¿no? Entonces, nos cuesta quizás cuando estamos muy metidos en un área específica, como puede ser para varios de nosotros en los temas de infancia, ver que todo lo que se invierta no deja de ser limitado, ¿no? Y que en realidad cuando Uruguay más impactos tuvo en la reducción de la pobreza fue cuando hubo mejoras en el empleo, en las condiciones laborales, en los acuerdos, ¿no? Entonces, esa es como una tensión para mí permanente, ¿no? Y un riesgo, el riesgo de pensar de que mejoramos la situación de infancia pensando solamente en cuánto mejor podemos hacer en un CAIF o en Uruguay Crece Contigo o en los jardines o en los programas específicos. Yo creo que en nuestros 15 años de gobierno fuimos generando una visión más estratégica respecto a la primera infancia, consolidando acciones en el territorio, aceptando una cierta diversidad de propuestas, pero que también es un momento que tenemos que hacer un poco más de síntesis con respecto a eso, ¿no? O sea, creo que está bueno que haya CAIF, que haya participación de la sociedad civil, que hayamos iniciado, impulsado centros con empresas y sindicatos o casas comunitarias, y que hayamos construido indicadores de calidad, porque eso nos permite asegurarnos como un piso mínimo, digamos así, ¿no? Como para decir, bueno, son propuestas diversas, pero hay ciertos acuerdos y también con respecto a los jardines. Sin embargo, creo que eso no alcanza, porque, bueno, eso va de la mano de la formación y sin duda hubo una inversión muy importante en formación, tanto en lo que está más en la red de INAO a través de Senfores, como en la creación de la carrera de la infancia y ese título intermedio también que ahora está medio desaparecido, ¿no? Dejó de ser intermedio, pasó para abajo. Con un componente complementario a eso, a ver, porque cuando hablamos de CAIF y resaltamos tanto de CAIF, y esto es parte de los conflictos y las contradicciones que hemos generado, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil muy diversas, muy variadas, donde también el componente de formación es muy importante, sobre todo porque los CAIF que fuimos inventando son cada vez más grandes, manejan más plata, más personas trabajan allí, ¿no? Y entonces tener aptitudes y condiciones para una militancia social, una comisión barrial o una asociación civil no me da las posibilidades o las condiciones de administrar más de $1 millón de pesos por mes, 20 o 24 personas trabajando, situaciones de enfermedad, resolver temas de alimentación, los gastos, las partidas, ¿no? Entonces, hemos construido y desarrollado una propuesta sobre la base de una acción conjunta Estado-sociedad civil que tiene puntos débiles y que un movimiento, un corrimiento que se empezó a dar desde hace unos años es el aumento de las cooperativas de trabajo que se presentan y que gestionan centros. Y eso tiene una ventaja muy interesante en cuanto a que hay gente que dice, verdad, yo no quiero depender más de 3 o 4 señoras medias veteranas, algunas ya maestras jubiladas que dirigen el sector civil, sino que queremos hacernos más cargo de nuestro proyecto, ¿no? Eso está bueno. Genera otras dificultades, pero creo que a la vez que apostamos a un modelo en la primera etapa de la primera infancia, en lo que está en la órbita del INAU, que fundamentalmente es hasta los 3 años, ¿no? En un fuerte modelo de participación social civil, vemos también que eso en parte se refleja. Entonces,
ahí, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, la búsqueda de involucramiento de los sindicatos ha sido una experiencia interesante. Algunas propuestas más como a medida y más chicas, como las casas comunitarias, yo creo que también, aunque han sido criticadas por cuestiones de calidad, de formación de la gente, de riqueza de la propuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí se vuelve a instalar la discusión necesaria, siempre necesaria, aunque muchas veces le escabullimos un poco, que es la gestión pública directa de los servicios de primera infancia. ¿Por qué? Bueno, si la mayor parte de los niños de 4 y 5 años van a jardines de infantes de gestión pública, en los primeros 3 años de vida la gestión pública está tan recortada, ¿no? La gestión pública directa, a los 35, 36 CAPI, y muy poca cosa más. Es que tiene que ser desde INAU, con funcionarios de INAU, que hay que pensar en ir absorbiendo, cubriendo, tomando, quizás algunos de estos centros que se van cayendo porque van perdiendo a los doctores civiles que lo gestionan. Es un espacio de innovación para otras propuestas. Es que los municipios podrían empezar a cumplir un papel allí también en cuanto a la gestión de servicios públicos o las intendencias, que hay algunas experiencias en esto. Pero entonces, acá tenemos un conflicto instalado y que yo creo que va a seguir por muchos años más, que es esa tensión, ¿no?, entre lo público y lo público con gestión privada bajo el ordenamiento del Estado. Y creo que algo muy importante sí es el fortalecimiento del rol estatal que impulsamos en todos estos años y que de algún modo sigue adelante y sigue siendo un elemento clave, ¿no? También a mí me parece que es muy destacable la integralidad de los servicios de primera infancia en esta primera etapa de 0 a 3, donde el componente educativo es fundamental, pero no es lo único, ¿no? Aún con todas las discusiones que terminamos acordando, bueno, vamos a llamar educación y cuidado, porque cuidado presionaba, cuidado pareciera, ¿no? Es educación, es cuidados, es atención primaria de salud, es la alimentación, el cambio sustantivo que se fue operando a lo largo de los años de gestión nuestra con respecto a la alimentación es impresionante, ¿no? En un momento en que la sociedad uruguaya, como otras, ha retrocedido muchísimo en términos de la alimentación infantil, el crecimiento de la obesidad, los alimentos con exceso de sal, con exceso de azúcar, ¿no? Es decir, todas las enfermedades que empiezan a aparecer a edades cada vez más tempranos como fruto de la mala alimentación, y ahí es parte del cambio cultural, es otra venta súper interesante, ¿no? Eran los niños y las niñas que aprendían a comer cosas distintas y más sanas en los centros, que empezaban a plantearle a sus mamás, a sus papás, a su familia, bueno, quiero comer esto, quiero comer lo otro, tengo que cuidarnos por acá, por allá, ¿no? O sea, creo que es como otro elemento bien interesante. La inversión en infraestructura, yo creo que es un modelo, es un ejemplo. Tenemos centros diseñados, creados especialmente para primera infancia. Nos generó conflictos internos, ¿no? Tener dentro del sistema centros del primer mundo, como les decía, ¿no?, y centros del tercero y quizás algunos del cuarto, porque si vamos a zonas rurales, uno de los países más antiguos que quizás tienen una pertenencia social y barrial muy importante, pero condiciones de infraestructura más precarias, bueno, es un tema, ¿no? Y acá, cómo interactúa la infraestructura con los vínculos, y ahí lo llevo al campo de lo educativo y de lo psicosocial, me parece que es un elemento súper interesante. Bueno, uno de los indicadores de calidad tiene que ver con la calidad de los vínculos y las relaciones que se establecen, ¿no?, entre las educadoras, los equipos y los niños y las niñas, y la importancia que esto tiene en su desarrollo, ¿no? Y entonces no todo es infraestructura, no todos son recursos económicos, pero a su vez estar en mejores condiciones de infraestructura promueve también una autopercepción y potencia a quienes trabajan allí y a quienes llevan a los niños y niñas y a las familias, da una imagen de, bueno, esto
bueno, ¿no? Merecemos ser reconocidos, valorados, respetados y tenemos la posibilidad de que nuestros niños accedan a algo que no se da en el ámbito privado o no se da en otros planos. Decimos que trabajamos con familias y eso es como un paraguas complicado también, ¿no? Porque en realidad cuesta bastante trabajar con familias y ver qué hacer, cuáles deberían de ser las propuestas. Sabemos que en todas las etapas de la vida, pero bueno, sin duda de la primera infancia, el entorno, el ámbito familiar en el cual se crece, se desarrolla es clave. Es una etapa también en general de mucha apertura de madres y padres jóvenes, sensibles, abiertos a dialogar con los centros, con los equipos, a participar de talleres. Nosotros fuimos armando en el marco del sistema de cuidados y liderado por el INAU una propuesta de formación y de talleres en parentalidad comprometida, buscando avanzar en esta línea de la corresponsabilidad. Diseñamos un ciclo de 8 talleres donde se abordaban prácticas de crianza, temas de manejo de la violencia, cuestiones del desarrollo, de la alimentación, de la salud, que fuimos trabajando con los equipos para que a su vez los equipos lo replicaran con las familias de los centros, ¿no? Y esto se fue multiplicando, por suerte continuó en este periodo, aunque mucho menos potencia. Y creo que apunta también a eso, pero a familias que son muy diversas, cambiantes, ¿no? Ya hace unos años tenemos el dato de que, bueno, cuando una niña o un niño llega a los 4 años, probablemente el 25% de ellos ya no vive con su mamá y su papá, ¿no? Entonces es como otra realidad y otras dinámicas familiares que no existen la familia, ¿no? Sino que existen como esas distintas formas de agruparnos y de convivir y de compartir la vida, que tiene que tener adaptaciones y que tiene que tomar en cuenta lo que planteaba Patricia de la articulación de la vida adulta y del cuidado de las mujeres que trabajan, el cuidado de las mujeres que estudian. Otro debate fuerte que tuvimos, ¿no? cuando abrimos los centros vespertinos para la atención y cuidado de niños y niñas que sus madres, adolescentes, jóvenes iban a estudiar, o sus padres también, que menos, y que son todas propuestas necesarias. Me acuerdo que rechazamos conversaciones en aquel momento estaba Villar como director de clínicas y querían un servicio de cuidado nocturno para quienes eran madres y trabajaban de noche en el hospital, y decidimos no seguir adelante con esa propuesta, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que hay que tomar en cuenta, como tantas otras, de gente que trabaja de noche. Ahí también me parece que tenemos que encarar con más fuerza los cuidados en domicilio, porque también es una línea que nos planteamos y después no continuamos, pero tener gente formada que cuida en domicilio a los niños y las niñas es una opción que hay que trabajar más, ¿no? Para el primer año de vida, para la noche, para cuando alguien está enfermo, para las situaciones que sean, ¿no? Trabajamos mucho y está bueno la formación para trabajar en los centros de primera infancia. Yo creo que tenemos que avanzar en esto, que algo se esbozó con lo de las casas comunitarias, porque hicimos una figura de cuidado en domicilio, pero bueno, que me parece que para muchas familias es una propuesta necesaria también, ¿no? Sea en forma más continua de cuidado diario, o sea en forma más esporádica, en situaciones especiales de enfermedad o de internación o lo que fuera, ¿no? Entonces, el tema de la institucionalidad es sin duda relevante. Yo no tengo claro cuál sería la mejor respuesta a esto. Me parece que es parte de los debates que estamos continuando, además en la unidad temática de infancia y adolescencia. Es uno de los temas que tomamos en este tiempo como para poder llegar a alguna propuesta, a ver si le podemos llegar a quien sea la fórmula nuestra, a quien integre la fórmula del frente, pasar
Pero sí, precisamos sin duda integralidad, precisamos mucha fuerza en el territorio, y el territorio es un ámbito complejo, porque el avance de la violencia, el avance del narcotráfico, ¿no? Lo que vivimos en algunos países también, como en escuelas, como en jardines, ¿no? De balaceras, en horas que está el servicio abierto, de enfrentamientos entre bandas, de que a un mismo centro van niños que son hijos de los que están en una banda y otros que son de otra, ¿no? Entonces, como que son realidades más nuevas que han ido avanzando, o sea, no solo no retrocedieron ni siquiera que se retrocedió, que avanzaron. Y esto complejiza mucho el trabajo en el territorio, complejiza la seguridad, las condiciones de quienes trabajan en los centros, porque se sienten amenazados y bueno, y hay problemas, los problemas prefieren dejar ese trabajo, buscar otro antes de vivir esas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ahí también se ata las posibilidades de la propuesta a cómo vamos manejando todo este tema de la seguridad de los territorios y cuánto podremos avanzar en ganarle territorio a lo comunitario, a la convivencia, a la integración de generaciones en los espacios públicos, ¿no? Tengo como más cosas, pero bueno, creo que esto de la institucionalidad pasa por ver también, por ejemplo, donde tiene que dar Uruguay Crece Contigo, ¿no? que nace como compitiendo con competencias del INAU para una población específica, que luego pasa al MIDES, y bueno, son cosas que tenemos que ver si el sistema de cuidado será como ese sistema más integrador o hay que ir por un sistema de infancias y adolescencias que de algún modo articule de un modo distinto el MIDES, el INAU, el ANEP, el ACE y otros organismos vinculados y esa inquietud de qué papel puede jugar, si es que puede jugar alguno de las intendencias de los municipios. Yo capaz que voy terminando por acá con esta, insistiendo, digamos, en esta reflexión de que lo que se invierta en infancia y en primera infancia no puede estar descolgado de una mirada integradora de primera infancia, infancia y adolescencia, y que todo lo que se invierta en infancia y adolescencia no puede estar descolgado de una mirada de desarrollo, de una mirada de crecimiento, y bueno, y donde va a haber que tomar opciones, ¿no? Porque no va a haber plata para todo y entonces habrá que tomar decisiones que vayan como en este camino de romper algunas chacras institucionales para ser más eficaces y también, tener una concepción, yo diría más como transdisciplinaria, transinstitucional, es decir, que trascienda las articulaciones para hacer miradas estratégicas más comunes y compartidas. Muchas gracias a las dos y a Jorge. A ver, yo, algún comentario sobre algunas cuestiones que dijeron, alguna idea que también venía pensando, y la idea después es por generar algo de diálogo entre ustedes y también obviamente invitar a quienes vinieron. Una cuestión que creo que está claro, que los tres de alguna forma o de distintas formas fueron planteando, tiene que ver con esta mirada de las políticas destinadas a la primera infancia en el marco de una mirada de desarrollo. Y ahí hay literatura, hay investigaciones de todo tipo que muestran que la inversión en la infancia, lo decía Patricia, la inversión en la primera infancia es la mejor inversión que se puede hacer en términos de desarrollo social. Y esto no solamente para los sujetos y sujetas particulares, sino para la población en general. Invertir en infancia implica generar espacios de trabajo, implica generar mejores condiciones de salud y por lo tanto reducir el gasto en atención en salud. Lo decía Jorge
también alimentación, y eso también obviamente impacta después en mejor bienestar y por tanto también en menor gasto en enfermedad, en salud. Bueno, podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos. Creo que Uruguay, lo decía Soledad al comienzo, o sea, estamos en una situación de oportunidad, quizás no es la que nos gustaría, pero es una oportunidad que tenemos en relación a la retracción de la tasa de natalidad. Y yo, además de eso, quería colocarlo en términos de imperativo ético. Ayer creo que salió un artículo de un economista bastante conocido en la diaria, que me pareció muy elocuente, como en 2 párrafos dijo algo que creo que venimos diciendo muchos de muchas formas, y lo colocaba ahí, ¿no? Los nuevos, los recién llegados, no tienen la responsabilidad de nada. Llegaron y les tocó nacer donde les tocó nacer, y no es responsabilidad de ellos nada de lo que les pasa o lo que no les pasa o cómo les pasa, es responsabilidad de que estamos antes. Entonces ellos no tienen que pagar ninguna clase de nada, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del mundo adulto en definitiva. Hay más una investigación y hay varios estudios y varias personas que lo vienen diciendo desde distintos lugares, organismos internacionales, también desde la Academia Nacional. Estamos en condiciones económicas de erradicar la pobreza infantil, y esto se viene diciendo ya hace varios años, y hay varios estudios que lo ratifican, a través de distintas propuestas, pero las hay. Y yo vuelvo a colocar esto ahí. Ahí hay un tema que es imperativo ético, más allá de todo tipo de consideraciones. La pobreza infantil, la pobreza de la primera infancia, es la peor de las expresiones de las desigualdades, en ese sentido. Eso me parece que no podemos perderlo de vista. Después, Jorge colocaba por acá esto de las institucionalidades, ¿no? Yo creo que Uruguay, en términos, ya lo pensamos más desde la pata más educativa o de las políticas educativas, tiene como dos historias que nunca terminan de converger, que se hizo un esfuerzo importante con la creación del Consejo Coordinador de Educación de la Primera Infancia, pero que no terminó de cuajar. Claramente, con la Ley de Educación, ya no digamos vigente, porque la ley de urgente consideración casi que, no sé si es otra ley, pero bueno, pero la modificó muchísimo. El Consejo Coordinador de Educación de la Primera Infancia, insisto, creo que fue una intención de resolver algo que no se iba a resolver de esa forma. Nunca fui muy optimista con el Consejo Coordinador de Educación de la Primera Infancia. Creo que venimos con dos historias que son muy fuertes, desde lo que tiene que ver con el Consejo del Niño, luego el Instituto Nacional del Menor, después el INAU, pero en definitiva es más o menos la misma institucionalidad, atendiendo al primer tramo de esta primera infancia, que yo también resalto esto de pensarla del nacimiento a los 6, 7, 8 años, y venimos con toda la tradición más de lo que es la tradición más preescolar, en unos inicios de educación inicial, y que claramente no se ha logrado, a pesar de un montón de esfuerzos, como fue la creación y todo el proceso de discusión participativo realmente interesante para dar a luz al marco curricular del nacimiento a los 6 años, pero que después termina siendo, por la vía de los hechos y la expresión concreta de lo que acontece en las instituciones de atención y educación en el primer ciclo, digamos, en el segundo ciclo, seguimos teniendo el mismo problema al que se quiso resolver en aquel momento. Que hablamos mucho de la transición de primaria a media, pero hay una transición del primer ciclo al segundo ciclo donde tenemos realmente dos mundos que siguen muy dicotomizados. Además de que tenemos expresiones en términos de oferta de política pública y de oferta de servicios, claramente con dotaciones de equipos, conformaciones de equipos, y yo creo que ahí hay una responsabilidad sí de cantidad y hay una responsabilidad de calidad. Yo creo que lo decía el otro día algunas compañeras de la Organización Mundial de Educación Preescolar, la OMEP
ciclo que estuvieron interviniendo en medios de prensa últimamente, tenemos la necesidad de tomar lo mejor de cada una de las experiencias. Creo que acá a veces nos embanderamos y depende de dónde estemos parados, cuál defendemos o cuál decimos que es lo mejor y hacia dónde vamos, y capaz también lo que más conocemos. Seguramente hay elementos muy interesantes en cada una de las experiencias. Jorge recién tomaba, también lo había planteado Patricia, ¿no? Experiencias innovadoras, pero tenemos algunas experiencias que tienen décadas, ¿no? Uruguay fue pionero en la educación inicial, y también tenemos las experiencias oficiales estatales del INAO atendiendo y recibiendo niños desde los 45 días de nacido, ¿no? Y creo que ahí lo que nos debemos es, como Jorge usaba la expresión de las chacras, ¿no? Como salir de las chacras y de estas batallas que a veces en las que estamos, que son como guerras de baja intensidad, donde no lo terminamos de declarar explícitamente, pero las que seguimos estando, y que nos obturan la posibilidad de tomar lo mejor de cada experiencia. Esto es algo que en algún momento también, en términos de algún espacio programático, hace 3 campañas, creo 4 campañas hacia atrás, en un grupo de trabajo se planteaba como una posibilidad de crear un espacio, y bueno, se planteaba dentro de la NEP, de un espacio específico de primera infancia para todo el ciclo, y capaz que es una cosa, personalmente, acá no hablo del nombre de nadie más que de mí mismo, creo que sería una cuestión bien interesante para retomar, sin perder la cuestión de la multisectorialidad. Claramente las políticas de infancia no pueden pensarse ajenas a la salud, ajenas, bueno, a todo lo que se fue logrando. Y la otra cuestión que a mí me parece que es importantísima, y capaz que cierro por ahí para dar lugar al intercambio, son 2 cosas en realidad. Una es que todas las políticas de infancia hay que pensarlas en el marco de políticas de familia. Eso lo dijeron a su manera, creo que los 3. Los niños y las niñas en los primeros años de vida no existen sin una familia con el formato que eso quiera decir, que quiera, ¿no? Y claramente a los niños y a las niñas les llegamos a través de sus familias. Y una cosa que me quedaba pensando ahí en términos esto de que decía recién, lo que está pasando en términos de los territorios y lo comunitario, y yo creo que ahí tenemos, y retomo también algo que se dijo por ahí, esto de las cuestiones culturales, tenemos que hacer esfuerzos, hay que seguir haciendo esfuerzos inmensos para dar visibilidad a la infancia. Claramente en algunos momentos, Soledad habría por ahí algunos eslóganes, creo que a veces contaron un poco la cuestión, pero hay que dar visibilidad a lo que acontece, a lo que pasa en la vida de las personas en esta primera infancia. Y lo otro es esta cuestión de la recuperación de los espacios públicos. Tenemos a las infancias cada vez más reducidas a los espacios privados, y eso estamos viendo los aumentos de las expresiones de violencia intrafamiliar. Los informes de CIPIAB año tras año vienen marcando aumento. Bueno, vemos noticias que todos los días nos dejan perplejos y en fin. Así que un poco por ahí creo que traté de recuperar algunas cuestiones que ustedes dijeron y tratar de unirlas, y no sé si hacemos una ronda como más abierta, en la cual también obviamente integramos al público presente, pero no sé, vi que algunas fueron anotando mientras iban hablando las otras, así que me imagino que tiene que ver con las ganas de dialogar con lo que se dijo. Así que bueno, no sé cómo nos ordenamos. ¿Hay preguntas o intervenciones de aquel lado de la mesa? O si no, empezamos por acá. Pero no sé, Soledad, creo que bien. Si no, bueno, no sé. Digo Soledad porque vi que ibas anotando cosas y que me parece que... Ahora tengo que decir. Bueno. Pero hay que anotar. Querías encontrar... perdón, no me pareció. Estamos como en el remate, ojo. Bueno, si no, seguimos. Pero, no, porque eran 3 cosas
puntuales que me había quedado como ahí haciendo ruido. Y me parece que hilan. Nosotros no podemos pretender que las condiciones de vida de los niños y niñas cambien si no promovemos cambios que sean significativos para las condiciones de vida de las familias. Esto es algo que no hay ninguna relación, tendría que haber estado en el capítulo Viedades con el que arrancamos hoy, pero sí pensar que un sistema de cuidados tiene que tener un análisis claro de sostenibilidad, porque todo lo que sí nos ha dado la evidencia es que todo lo que generamos de manera focal, con plazos cortos y sobre todo en poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad, termina generando que la salida es momentánea. Y creo que uno de los grandes desafíos es pensar cómo estos sistemas tienen que ser generadores de empleo, tienen que ser activadores de economías familiares diferentes, que permitan no solo la salida de la situación de pobreza, sino un sostenimiento de esa salida. Es una de las grandes cuestiones que traen quienes hacen análisis más económicos, quienes están viendo la realidad de otro montón de miradas. Entonces me parece que eso es un punto fundamental. Y ahí lo que traía Patricia como el sistema de cuidado como un generador de empleo, como un motor de economía desde otra mirada. Eso por un lado. Después algo que traía Jorge, que me parece que no es menor, y yo ahora va a fallar la pantalla, pero era obvio que la iba a querer aprender. Pero eso no, yo había sacado los números del monitor de CAIF del monitor de INAU que mágicamente volvió a andar, el que nos daba los reportes mes a mes. Y nada, y cómo hay algunas políticas que sí, que son como el buque insignia y otras que quedaron de manera más residual. Entonces, ANEP reportó de una manera, por supuesto CAIF de otra. Podemos abrir otro capítulo aparte sobre la necesidad que tenemos de empezar a reportar de manera unificada en las diferentes franjas etarias, porque no solo complejizan los análisis, sino que aparte de eso es muy difícil arribar a conclusiones con maneras de reportar tan diferentes. Pero si nosotros miramos la matrícula a diciembre de 2023, en los centros CAIF reportaban 59.830 niños y niñas atendidos. En los centros CAPI, 1.480, en los nuestros niños, que ahora son los SDI, 1.091, en los espacios de cuidado y educación, liceos, o sea, los que estaban instalados en esos espacios, acceden 89 niños y niñas, en las casas comunitarias 213, en los centros siempre 759, y los niños y niñas en la trama de primera infancia que asisten al club de niños serían unos 748. O sea, claramente la primacía del servicio está radicada en los centros CAIF. Ahora, ¿eso implica que es la única línea de abordaje o que podemos pensar articulaciones nuevas para todos estos espacios o pensar reformulaciones en clave de territorialidad? Me parece que lo que tenemos es, nuevamente, una ventana de oportunidad. Esto lo planteo así, no me parece para nada menor. Y en ANEP en realidad dice lo mismo, pero para ver cómo decrecía la matrícula. Nosotros, ANEP mide matrícula de 2 años, recuerden que hasta el 30 de abril funciona en todo el sistema, o sea, funciona para el centro CAIF, porque después los niños tienen que trasladarse a primaria, hasta el 30 de abril cumplen años los niños y niñas que están en el nivel. Entonces yo estoy en el nivel 3, si cumplo 3 años, hasta el 30 de abril. La matrícula de 2 años para 2023 fue de 41 niños, mientras que en 2019 era 84. Estos son gurises y gurisas de 2 años que ingresan al nivel 3. Y el nivel 5, que es donde tendríamos ya que estar universalizando, tenemos 33.800 gurises y gurisas en 2023 frente a 38.866 en 2019. O sea, la caída de la matrícula es clara. Ahí. El tema de los niños de 2 años no corresponden al nivel inicial, corresponden al jardín maternal, que existe uno solo que es para los hijos de los funcionarios de la ANEP. Claro, pero yo esa duda la consulté y están incluidos los gurises y gurisas porque cambiaron los monitores también. Yo tenía entendido que eran los chiquilines que asistían solo al jardín maternal. Claro. Ahora por eso, tuvimos que hacer pila de consultas, que también eso es una punta re interesante. Durante estos años yo creo que una de las cosas que ha dificultado también el seguimiento y poder dar un reporte fidedigno
es que las formas de medida, las formas de reporte de las diferentes instituciones se han modificado notoriamente. Poder leer planillados de gastos, de ingresos, de salidas, en ANEP, en MINAUR, en MIDES, no sé, en todos lados, se hace muy difícil porque han cambiado los cortes, han cambiado las formas de medición y han cambiado también las fuentes de la información. Entonces, para quienes tenemos que hacer estos seguimientos se ha hecho difícil. Sí corresponden, pero también ahora están considerando niños y niñas que entran a OMS. No me expliques, no me preguntes cómo han hecho eso y cómo han crecido. Eso fue, porque aparte lo consulté porque me acordaba que tenía el jardín maternal y que era rarísimo, que es el único nivel 2 que cubre todo el país. Por eso hice la consulta. Pero en el monitoreo educativo me dijeron que se consideraba todo. Y tal, lo tercero, en realidad, para cerrar, porque si esto es eterno y podría pasar, hay gente que me conoce, sabe que podría pasarme todo el día hablando de esto. Es otra cuestión que me parece bien interesante analizar, que tiene que ver con esto de los cuidados domésticos y los cuidados en domicilio. Nosotros tenemos que pensar que la inclusión educativa de niños y niñas tiene que ver con condiciones de educabilidad o disposiciones frente al aprendizaje bien diferentes que tenemos hoy en día, niños y niñas que transitan su vida a veces sin la posibilidad de poder acceder realmente a instituciones y que el sistema de cuidados pueda proveer acompañamientos que se articulen con lo educativo y que garanticen el derecho al cuidado, pero también el derecho a la educación, sería de las pocas cosas de la luz que sería rescatable. De las poquitas, si la pudiéramos encuadrar y enmarcar bien, hay cosas que, si bien estaban previstas, eran muy difíciles de generar. Sabemos quienes trabajamos durante años en educación especial lo difícil de poder generar las alternativas sostenidas de acompañamiento en hogar a niños y niñas en situación sobre todo de cuidados paliativos o de retos múltiples o de parálisis severas, y esos casos se dan, son los menos, pero también son niños y niñas que tienen el mismo derecho que otros y otras de acceso a la educación. Y por último, para cerrar, lo que traía Jorge, nosotros estamos viviendo un incremento de la violencia comunitaria, sobre todo en la periferia montevideana, y no solo en la periferia montevideana, en muchas capitales del interior del país. Eso es un desafío para la educación y particularmente para la educación en primera infancia. ¿Por qué? Porque en la primera infancia es donde los adultos y las adultas referentes tienden a extremar los cuidados y a asegurar que los gurises y las gurisas se mantengan en el ámbito de lo doméstico por considerarlo un ámbito seguro. La educación tiene que dialogar en términos de convivencia y seguridad. Si no, magro va a ser el logro en que podamos tener a estos gurises y a estas gurisas en instituciones que puedan ampliar esa mirada del mundo. Eran esas cosas que anoté del aporte de los colegas. Bueno, yo también me fui anotando cositas. Algunas de las que tanto Sole como Jorge traían que me fueron resonando, sobre todo de Jorge que habló de estrés, y las mencioné en la primera etapa. Una es esta cuestión de la infraestructura y las diferentes categorías y la calidad de los servicios. Ahí Argentina, en el periodo pasado, hizo un trabajo interesante sobre la brecha en infraestructura para el país, que analizaba justamente como esto del punto de partida, ¿no? Y que incorpora no solamente lo necesario para avanzar, digamos, en mayor cobertura, sino también en analizar el punto de partida y las necesarias mejoras. Me parece que es una experiencia interesante que podemos traer. Y otra cosa que traía Jorge, más allá de todos los puntos que comparto, esta idea de que los cuidados empiezan a aparecer como parte de la vida. Yo no sé si es porque soy estructuralmente optimista, pero empiezo a ver como cuestiones que me parece que están como cambiando el sentido común de los cuidados. No sé, les voy a decir ejemplos tontos, pero que UDELAR tenga espacio de cuidado, que el Frente Amplio tenga un espacio de cuidado, que las carreras de las 5K del INJU tengan espacio de cuidados, que empiecen a aparecer las niñeces en las actividades que hacemos los adultos,
y las adultas, y que empiece a como hacer esa cosa más obvia de, che, no tenemos espacio de cuidados. No sé, me parece que también hay ahí como un arraigo en el cambio cultural en la incorporación de las niñeces, y creo que está bueno. Yo en UDELAR, por ejemplo, ya perdí la cuenta, sé que Ciencias Sociales fue el primero que arrancó, pero ahora sé que hay muchos más, por suerte, me empiezan a sorprender, y me parece que eso está bueno en esta idea de ocupar el espacio público, de pensar en las ciudades, de pensar en cómo las comunidades cuidamos, que generalmente somos mujeres que nos hacemos la gamba unas a otras en generar tiempo de cuidados. Y eso lo llevo también al cuidado invisible o al cuidado en domicilio. Jorge traía el ejemplo de clínicas, que me acuerdo que fue muy potente, y también nos pasó con las trabajadoras sexuales, ¿no? Que planteaban además como esa cosa de al otro día de mañana con olor a alcohol y no puedo llevar a mi hijo a la escuela, o sea, necesito como todo el circuito para lograr dormir y después no. Y que en realidad decimos, bueno, es una situación horrible porque la noche que pasa, pero al mismo tiempo son situaciones reales que se viven y que por más que las ocultemos o no queramos verlas, existen. Entonces me parece que esta línea del cuidado domiciliario es muy importante desarrollarla, y creo que, como decía Jorge, fuimos tímidos ahí en empezar a armar algo, pero creo que es necesario seguirlo desarrollando. Algunas reflexiones así como también finales. Me parece muy importante, el Ministerio de Desarrollo Social fue destruido, ¿no? Y si pensamos para adelante necesitamos un MIDES que vuelva a existir, digamos, en el apuntalamiento, sobre todo en los territorios con las familias. Pero ahí también empieza a aparecer esta cosa de la dimensión de los cuidados. Yo nos invitaría a pensar en un nuevo MIDES, retomando aquellas ideas que teníamos de, bueno, un programa sociolaboral tiene que tener la perspectiva de los cuidados. Un Jóvenes en Red, y estoy nombrando programas que ya no existen, lo sé, bueno, no lo estoy haciendo sin saberlo, pero tiene que incorporar el pilar de los cuidados. O sea, no podemos pretender que una mujer vaya, estudie, trabaje, venga, lave la cocina, haga o sea, pensemos nosotras mismas lo que nos implica toda esa movida. Si hay marido, ni que hablar, el marido lleva tiempo, es peor el trabajo no remunerado para las mujeres cuando hay un marido. Entonces, pensemos en todo lo que implica para esas mujeres sostenerse en esos programas, ¿no? Y que no sea una cosa que se nos caiga, incorporando esta dimensión de los cuidados. Para mí hay que retomar la idea de parálisis, y los números lo dan cuenta. Yo me enojo un poco cuando dicen, bueno, rompieron el sistema de cuidados, porque en realidad siento que un pulmotor ahí tiene, y que obviamente se debilitó su interinstitucionalidad, se debilitó el trabajo en territorio, la cobertura quedó estática, pero no se desarmaron los programas. Entonces ahí tenemos como una oportunidad en poder pensar futuro desde esa base, pero repito, con la cabeza fuera de la caja, y saliendo un poco de las chacras que nos cuesta un poco. En ese sentido, y en esta discusión de la institucionalidad que no quiero, digamos, esquivar, yo creo que Uruguay requiere de seguir fortaleciendo sus políticas sectoriales, y con esto me refiero a la educación, a la salud, a la seguridad social y a los cuidados. Lo pongo ahí porque para mí es un pilar más. No podemos pensar en la política pública y en el bienestar de este siglo con mujeres en las casas cuidando y haciendo el trabajo doméstico. Ya no somos esas mujeres, o no queremos ser esas mujeres, pero también fortaleciendo la institucionalidad propia de cada una de las poblaciones. El INAU tiene una razón de ser, el Instituto de las Personas Mayores tiene una razón de ser. Ojalá tengamos una institucionalidad en la discapacidad que tenga una razón de ser, y sin lugar a dudas el Instituto Nacional de las Mujeres tiene una razón de ser, que es que todas estas perspectivas de las poblaciones estén en las sectorialidades. Y creo que ahí no hay competencia posible, sino es de esa integralidad que hablamos hoy, que es necesaria. Un puntito que me quedó ultimísimo, y que tiene que ver con esto del seguimiento y la falta de información, es que
los programas presupuestales. Si vemos el informe de cuidados del 2023, el último informe, relata lo que gasta el MIDES. Y ahí habla de la concepción, ¿no? Más allá de eso, o sea, para infancia yo fui a mirar, y claro, lo único que está son 2 millones de pesos destinados a las becas de inclusión socioeducativa, porque es un programa que lo gestiona directamente el Ministerio de Salud Social. Eso no es el sistema de cuidado. Ahí falta información. Sin todo lo que gestiona el INAU, sin todo lo que gestiona la ANEP, sin todo lo que gestiona el resto de los organismos que integran esa interinstitucionalidad, que esa es la forma nueva de hacer política pública, seguimos rengos y por lo tanto no estamos viendo la cuestión. ¿Cuál fue el problema en estos años? ¿Cuál es la pérdida del seguimiento? Es justamente al desarmar el programa presupuestal que se llamaba Sistema Nacional de Cuidados, perdemos toda la inversión que hay, o la no inversión, o la retracción, o la trazabilidad que hay en la cobertura. Ni que hablar cuando tenemos estos números absolutos y no tenemos idea de qué cobertura tenemos en cada uno de los porcentajes. Lo cierto es que la primera etapa del sistema de cuidado, repito, con un 0,17 incremento presupuestal para todas las poblaciones, no solamente para la infancia, triplicó la proyección de centros, digamos, que se venía haciendo en periodos anteriores. Entonces, si bien fue una prioridad que llegó en un periodo de gobierno con menor crecimiento y con una proyección que no fue a 5 años, sino que fue año a año por rendición de cuentas, en todas las rendiciones de cuentas recibimos, aunque sean mínimos, incrementos presupuestales que nos dio el respaldo desde la Junta y desde el trabajo en comisiones y articulación. Por último, una de las cosas que también fue debilitado es esta idea de las comisiones, de los componentes y del trabajo a través de la articulación en los territorios. Esto que traía Jorge es clave, porque además la realidad en los territorios se viene modificando mucho. Por eso yo retomaba esta idea de los planes departamentales, no como un instrumento, ¿no?, que nos encanta planificar o nos encanta tener espacios de articulación, creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, sino más bien ver qué espacios tenemos y dotarlos de agenda y de presupuesto para que eso pueda ser un cambio, digamos, real en las personas. Solo 2 puntos. Uno que me provocó Patricia cuando dijo que los maridos somos un problema para las mujeres, que tiene que ver con cómo trabajamos el enfoque de género en los valores, ¿no?, que es otra gran limitación. Ahí en el proyecto de parentalidad que les comentaba tratamos de avanzar algo sobre ese punto, pero realmente es difícil que los varones se acerquen a lo educativo para trabajar, tanto como maestros en la educación de primera infancia, y como yo digo a veces también, los que trabajan muchas veces están bajo sospecha, ¿no?, por riesgos de situaciones de abuso o cosas parecidas. Entonces, realmente ahí tengo la impresión, además, porque he tratado de leer y de ver de otros países, que hay muy pocos avances en los cambios culturales y en las prácticas de involucramiento, el mayor involucramiento de los varones en la tarea educativa. Creo que sí hay más cambios en el ámbito familiar, en las relaciones de pareja, en los vínculos con los hijos y las hijas. Eso es interesante, pero creo que esos movimientos se notan, se ven, incluso en los centros de infancia. Los varones tienden a participar más en llevar a los niños, a venirlos a buscar o venir a una charla o llevarlos al médico, en el FERE. Pero bueno, estamos como muy lentos en eso y creo que es otro desafío enorme. Lo otro, Javier, cuando tú traías lo de el artículo de Rosa, creo que fue, pero bueno, también lo planteó Gustavo de Armas, bien lo plantean otros. La verdad, yo no creo que se termine la pobreza infantil poniendo más plata de esa forma. O sea, digo, pongan términos de creencia, porque bueno, no tengo una evidencia científica, pero en realidad nos movemos más por lo que creemos que por lo que demostramos, ¿no? Y creo que está lleno de ejemplos de cómo lo que nos movemos en el fondo es por aquello que creemos y queremos. Y me preocupa también porque se va como instalando eso de que tenemos una alternativa que es poner más plata, y por supuesto hay que poner más plata, pero no te digo a vos
sino porque algo me parece que es algo que se va como instalando en nuestro pensamiento progresista, frente amplista, de que tenemos una solución, que poner más plata, tanto del PBI, aumentar la transferencia, y eso va a ser solo una parte del asunto, porque si no le perderíamos totalmente la multidimensionalidad que tiene las situaciones de pobreza, bueno, cosas que ya hablamos y que se van a profundizar, pero nada, son las dos provocaciones que sentí de lo que ustedes hablaron y no voy a hablar más nada. Capaz que no, en aras de ser escueto y rápido, quedé sin ser explícito, sin explicar. No creo, de hecho, creo que no es así, creo que no alcanza con las transferencias, claramente, ni siquiera si fuera una renta universal infantil, ni siquiera así. No sé, hay algunos que sí van por esa línea. Yo lo pienso más en términos integrales, en términos de generar servicios de atención a la primera infancia, es generar empleo, o sea, es importante generar mejoras en los ingresos de una familia que tiene niños y niñas a su cargo. Claramente no lo digo por ahí. Solo digo y cierro mi intervención, no cierro la mesa, claro, por las dudas, la mesa la cerraremos entre todas, pero el tema de esto que decía recién Jorge, el tema de la participación de varones en ámbitos de atención y educación a la primera infancia, que en Uruguay es absolutamente marginal, soy uno de ellos, somos muy pocos varones que nos dedicamos a la atención y educación a la primera infancia, pero es un tema mundial. Hay algunos países que hicieron políticas explícitas, incluso hasta con diferentes salarios, con premiaciones, etc. Hay algunos ejemplos y que no funcionaron y claramente tienen que ver con las cuestiones culturales, es una obviedad, también una más soledad, nada más, y me quedaba pensando en esto de los sistemas de información. Uruguay ni siquiera sabe bien qué porcentaje de la gente que se dedica a la educación desde una primera infancia son varones. Bueno, en esta cosa que no es tan dicotómica, pero bueno, salir por un ratito que vemos en ese lógica binaria, ni siquiera tenemos exactamente ese número. Los sistemas de información son un problema y claramente a esta altura uno piensa cómo sigue siendo un problema con el manejo que hay, con la oportunidad que hay en términos de manejo informático. Y bueno, creo que ahí hay un desafío interesante en términos de pensar a la persona, ¿no? En términos de pensar a la persona. Se hablaba del MIES, el MIES desarrolló el CIAS, que el CIAS es una herramienta importantísima y que lamentablemente no se ha logrado que sea incorporado en términos de gestión, y en términos de monitoreo de derechos, y en términos de acceso, ¿no? Uno piensa que un niño arranca con el sistema informático de nacido vivo, con el sistema de vacunal, de información vacunal, y es como que no hay un diálogo. A una misma familia le preguntamos 25 veces en los primeros 6 años de vida de cada uno de sus hijos las mismas cosas, y uno dice que es como irracional. Ahí hay algunas deudas que también son propias de gobiernos centralistas, hay que decirlo, y hay algunas propuestas por allí que han quedado colgadas. Bueno, antes de cerrar, querías hacer una intervención. Sí, pero ¿Sí? después sobre otra cosa. Bueno, bien. No sé por qué estamos un poco como en el límite de la hora. Por eso sí. No, tranqui, entonces. Era por algo que. Digo, yo estoy acá por el Consejo Vecinal 5. Soy referente de la Comisión de Género y también segunda referente en política social. En SH no hay CAIF y según yo soy nueva concejal, según lo que dicen los concejales, no hay CAIF en el municipio SH. Capaz que eso es un mal preconcepto, que capaz que no se necesitaría un CAIF en el SH. Sin embargo, hay muchas personas, compañeras, mujeres que vienen a trabajar al CH y traen a sus hijos, capaz que tienen muchos hijos, y pensando en lo que tú decías hoy de los diferentes horarios que tienen de uno y otro, capaz que a los más chicos los tienen que dejar cerca de donde vive y a los otros que van a la escuela los tienen que traer al CH.
Cuando hablaron de territorialidad, a mí la verdad que me entusiasmó mucho para seguir trabajando, porque desde el Consejo y desde las dos comisiones estamos trabajando para lograr que en este periodo por lo menos logremos empezar a concretar el CAIF en el CH para todas esas mujeres que tienen ese tema de cuidado tan problemático. Si son madres de más de un niño y tienen niños chicos y niños en diferentes edades, se le da esa dicotomía, ¿no? De unos cerca de su casa y otro. No, solo eso. Muchas gracias. Bueno, capaz que cerramos por acá, agradecerles Soledad, Alicia, Jorge y bueno, las personas que están presentes aquí. Gracias a Siembra por el espacio, por generar el espacio. Anunciar que desde el grupo de trabajo va a haber otras instancias hacia adelante, en otros tramos de la vida, en otros tramos de la educación. Así que, bueno, muchas gracias y buenas noches.